Creo que estamos en comunicación con nuestro amigo Carlos Méndez. Carlos, ¿estás allí? Hola, ¿qué tal, Mario? Daniel, ¿qué cuentan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Daniel les tenés que decir porque está Daniel de Abrantes y Daniel Pérez. Ah, bueno, los Danieles. ¿Qué tal? Los Danieles. Carlos, vos me mandaste un editorial que hace un periodista chileno que un poco dice que Sebastián Piñera está al borde del precipicio. Y además he leído a otro periodista chileno que dice que Piñera se queda sin poder en Chile. ¿Qué nos podés decir vos respecto de estas cuestiones? Bueno, eso es efectivo. En este momento se acaba de publicar una encuesta de opinión de una de los organismos más prestigiosos que existen en Chile, que es prestigioso porque ahí están bastante representados la parte empresarial chilena. Y el ranking o el grado de adhesión que tiene Piñera en este momento no supera el 12%. Tiene ese grado de no digamos simpatía, sino que aceptación en relación a su gestión como presidente. Ahora, lo que nosotros tenemos que analizar es las posibilidades, ¿no es cierto?, de si bien existe una negativa bastante grande hacia su presidencia, su gobernabilidad, habría que ver cuáles son las expectativas que se abrirían en el caso de que él abandonara el gobierno. Claro. Sobre eso yo no he visto nada escrito, así algo racional, sino que solamente impresiones, muy subjetivas, por supuesto, pero si entráramos en la línea institucional, digamos dos cosas: que en su reemplazo, en el caso que renunciara voluntariamente, nosotros podríamos recordar acá situaciones que nosotros hemos vivido acá en Argentina, que claro, no por ello van a ser mecánicamente igual en Chile. Recordemos el retiro o el traspaso de gobierno de Alfonsín a Menem en el año 89, y posteriormente la ida abrupta de la Rúa en diciembre de 2001. Sería más parecida a la segunda que a la primera, porque la primera Menem ya había sido electo presidente. Claro. En la segunda no había presidente. Sí. En el caso ese de que vivimos en 2001, entramos en un periodo anárquico donde tuvimos varios presidentes en muy pocos días. Así es. En el caso chileno podría ser también, o sea, correspondería que lo subrogara el presidente del Senado, y si no él, el presidente de diputados, y si no el presidente de la Corte Suprema. Cualquiera de los tres tendría que, entenderíamos que al ser avalado por el Congreso, un nuevo gobierno tendría que seguir las pautas que ya el Congreso en su mayoría ha fijado, que son estas pautas, este proceso constitucional que ya conocemos, y el proceso constitucional y otros acuerdos más. O sea, no es solamente la cuestión constitucional, sino que también eso implica varios acuerdos también que tienen que ver con proyectos sociales que en este momento se están también tramitando. Claro. Quiere decir que aunque él estuviera al borde del precipicio, aunque él se estuviera quedando sin poder, aunque la opinión pública lo esté respaldando en mínimo grado, tampoco se encuentra una alternativa superadora, por lo menos que esté al alcance de la mano. Claro. Ahora, lo más grave de esto, que tú también tienes la información al respecto, es el tema, digamos, de la dejación o interrupción del Estado de Derecho. O sea, que a un presidente simpático lo quieran o no lo quieran, digamos, eso no es lo más grave. Lo más grave es un Estado de Derecho, o sea, la incapacidad del gobierno de continuar su proceso gubernamental. Ya lo dijimos eso la semana pasada, de que
la agenda de actividades se la ha fijado la mayoría parlamentaria, la mayoría del Congreso, en una gestión, en un acuerdo transversal, pero por otro lado está el asunto, ¿no es cierto?, de la digamos, de la estabilidad institucional. Es decir, hay hechos de violencia y que son paulatinos, son regulares, estos hechos de violencia no cejan y no hay un imperio del Estado de Derecho, y lo que implica, ¿no es cierto?, de la utilización de la fuerza pública para que el Estado de Derecho continúe vigente. Eso es lo que ocurre en todo el país. Claro, ahí no quiero dramatizar, pero digamos solamente puntualizar los hechos, digamos, de que ocurren a diario, digamos, de incendios, y ataques a almacenes, supermercados. Se habla de 450 supermercados, ¿Sí? digamos, saqueados, 58 sí, estaciones de subte quemadas. Bueno, es una lista importante de acciones. Aunque el subte se había normalizado, habíamos dicho la semana pasada, ¿verdad? Claro, o sea, ya como que la protesta es muy, o sea, atenta demasiado a la gente común. No, ya eso nadie lo aprecia. Entonces, o sea, esa es la gravedad, y también la inactividad de los fiscales que tienen que investigar, y la incapacidad de la fuerza pública de poder imponerse en dicha situación, incluso con el uso de la violencia. O sea, es decir, la fuerza pública es superada. Lo paradójico también de todo esto es que la fuerza pública está desbordada y está haciendo desmanes, porque bueno, 200 jóvenes que han perdido la vista, la cantidad de muertos que estamos contando, sí, indica una represión salvaje por parte de algunos sectores. O sea, hay una situación de caos, generalizada. Incluso un analista recordaba de que la Araucanía, en relación con lo que está sucediendo, está bastante tranquila. Y colocaba la situación de que una vez que termine la temporada universitaria, van a regresar a la zona aquellos estudiantes que están becados en las grandes ciudades, en las universidades de Santiago, Valparaíso y Concepción. Eso a modo de acotación. O sea, lo que incluso a uno se atrevería a pensar de que no existe una coordinación mapuche con las actividades que se realizan en la vía pública. Claro. Ahora, ¿qué papel cumplirán las Fuerzas Armadas? ¿Vos sentís que se van a mantener respetando la institucionalidad y observando esta situación, que van a intervenir y reprimir a favor del gobierno, o que algún sector más fascista pueda decir, bueno, hay que reinstalar el orden y vamos por el gobierno nosotros? ¿Cómo está ese panorama dentro de las Fuerzas Armadas? Mira, es difícil tener esa información, pero la que yo tengo es que las Fuerzas Armadas no quieren participar en acciones en la vía pública porque dicen que a ellos constitucionalmente no les corresponde. Claro. Les corresponde a Carabineros e investigaciones. Y por lo tanto, o sea, ya se sabe que el día martes 12 de noviembre ellos hicieron ese planteamiento al gobierno, que lo podíamos, que el gobierno sí quería volver a instaurar un estado de sitio o un estado de emergencia, y esa respuesta, más o menos, es una desobediencia al comandante en jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente, a la autoridad civil. Claro. Y posteriormente ha habido también esta respuesta espontánea, entre comillas, que los tres mandos de la Fuerza Armada en un comunicado hicieron un comunicado opinando sobre el informe de derechos humanos que había hecho Amnesty International.
Claro. Entonces ¿Y qué es lo que dicen los militares? Bueno, coincidiendo plenamente con las opiniones del gobierno, o sea, digamos que es una exageración, que en primer lugar nosotros no participamos en esta. Se están haciendo crítica, digamos, a la violación de los derechos humanos, a la violación de los derechos humanos, eso no lo dicen así, pero digamos eso a la policía, nosotros no participamos. Claro. Y es un descreimiento, ¿no es cierto? Es de todas maneras es inusual, digamos que es inusual que un organismo, también pueden opinar los rectores, pueden opinar, ¿no es cierto?, otros organismos institucionales o no institucionales sobre un informe de Amnesty International, pero no el comando conjunto de las Fuerzas Armadas al respecto es algo que no deja llamar la atención. Sí, claro, una actitud. Es deliberante, como alguien me indicaba, es también, pero claro, como estamos en una etapa deliberante en Chile, digamos, ahora, lo que tú ves como riesgo, sí, es un riesgo que hay que tener presente, o sea, en algún momento, ¿no es cierto?, no sé, en qué momento el caos puede otra vez, ¿no es cierto?, hacer que el presidente decrete estado de emergencia, aunque ahora iba a ser una actividad más solapada, y vamos a ver la respuesta de las Fuerzas Armadas, a que las Fuerzas Armadas controlen o aseguren algunos establecimientos públicos, llámese por ejemplo hospitales, porque se han incendiado hospitales y clínicas, y también gobernaciones. Entonces no sé qué actitud de control o de resguardo pasivo-activo las Fuerzas Armadas podrían tener de ellas sin que se de aquellos establecimientos, sin que se decrete estado de emergencia. Claro, Esta es la nueva fase de esta semana. Acá todavía le queda bastante tiempo a Piñera por delante como mandato constitucional. Exactamente. Se ve muy difícil que alguien pueda prolongar en el tiempo con un nivel de adhesión tan bajo el gobierno. ¿No pensás que una salida podría ser una convocatoria anticipada a elecciones? Y lo veo difícil porque, ya te digo, se está trabajando, y el gobierno también, el Ministerio del Interior y también el Servicio Electoral y otros organismos están trabajando en este proceso constituyente que ya en abril tendría un plebiscito. Entonces sería como sumarse, no sé, no lo veo. Lo que sí, mira, lo que veo más urgente para esta semana, Daniel, es que comenzó hoy día un paro, pero el de mañana es con movilización. Ajá. Es un paro, digamos, con las limitaciones que tiene un movimiento sindical menguo, digamos, que solamente controla o adhiere un 500.000 de trabajadores, de varios millones más que son laburantes, y que además, digamos, tiene las características de que son muchos de administración pública, profesores, salvo, digamos, los más fuertes en la economía, digamos, son los portuarios y el cobre. Y bueno, pero agreguémosles a las organizaciones sociales, dentro de las cuales están todas las federaciones estudiantiles y escolares y otras, y también mujeres y pueblos originarios y un largo etcétera. Mañana, pero tenemos alguna novedad. Mañana, digamos, sería paro y movilización, pero mañana es con movilización. Movilización, llámese la reunión en la Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, ya nuestros oyentes saben, a 100 metros de la Embajada Argentina, ahí en Vicuña Maquena. Pero la novedad que hay es que esta vez es reconocida por el gobierno, quien convoca, que es Unidad Social, y han sido invitados a conversar en función del pliego de los trabajadores o pliego de peticiones que ellos hayan indicado, de los cuales algunos puntos de dicho pliego están en trámite, tal vez no con la celeridad que quieren los convocantes, pero están en trámite, digamos, hay posibilidades de conversar. Pero además a eso agreguemos que si yo había hablado, ¿no es cierto?, había dicho, digamos, de los actores sociales que están participando, y uno de ellos era Unidad Social, ahora hay un referente político de Unidad Social. ¿Por qué no repasamos eso para que la gente,
¿Por qué no repasás ese concepto para que Ya. nuestros oyentes entiendan? Conversábamos en la primera conversación que tuvimos con ustedes de que habían 4 actores sociales ante que continúa, hay una ausencia de poder, una ausencia de un vacío de poder dejado por la clase política. Ese vacío, producto de las movilizaciones que se produce, compiten, digamos, por ocupar ese espacio de poder, digamos, 4 actores. Uno, digamos, es la clase política que intenta recuperarlo. Otro, digamos, los manifestantes, que yo lo había colocado modestamente en un cuarto lugar. Estaban también los alcaldes que tratan de convocar, ¿no es cierto?, acuerdos, cabildos territoriales y un plebiscito que iba a ser el 7 de diciembre, ya lo postergaron en forma indefinida, y está, digamos, este tema de la unidad social o de los trabajadores, que no tenía un referente político, pero ahora, digamos, adhiere al pliego de los trabajadores de la unidad social lo que se denomina a partir de ayer, domingo, el acuerdo soberano. ¿Qué es el acuerdo no soberano? Son aquellos partidos que no participaron o participan con ciertas observaciones con el acuerdo que firmaron todos los otros partidos políticos. Y en este acuerdo soberano participa el Partido Comunista, el Partido Progresista. El Partido Progresista tiene acá un representante que ya muchos argentinos lo conocen, que es Marco Enrique Ominami, el asesor de Alberto Fernández, la Federación Regional Verde Social, el Partido Humanista, que es del Frente Amplio, y el Partido Igualdad. Bueno, esos 5 partidos políticos, organizaciones políticas, han constituido este acuerdo soberano, que han presentado una plataforma que es muy semejante al pliego de los trabajadores de unidad social. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Y esto siendo muy optimista, Daniel, permite negociar. Claro. Permite negociar, digamos, con referentes políticos, referentes sociales, para negociar acuerdos. Ahora, los acuerdos son, digamos, uno es la reparación de las víctimas, de esta violación de los derechos humanos, acuerdos económicos, un salario mínimo y pensión mínima de 510.000 pesos chilenos, no tengo el cálculo acá, digamos, en cuanto a dólares, la eliminación de las AFP, sí, pero me parece más bien el punto seguido al que es realista, iniciar un debate por un nuevo sistema de pensiones solidario. Está bien. O sea, en eso, digamos, hay literatura también de los otros partidos. Suprimir los créditos a los deudores estudiantiles también está en los otros. La constitución de una asamblea constituyente soberana es muy parecida, digamos, una convención constituyente, asamblea constituyente ya es una cuestión ya de vocabulario. Pero lo importante es la integración, un voto obligatorio a partir de los 16 años, forma participativa de deliberación, participación ciudadana, en fin, elementos, digamos, que son posibles incluirlo, ¿no es cierto?, en el acuerdo general que ha hecho la oposición con los partidos del gobierno. O sea, son partidos de gobierno y partidos de oposición. O sea, todavía no está definido totalmente el itinerario, pero hay acuerdos lo suficientes a los cuales también se podrían integrar este otro acuerdo soberano o pliego de los soberanos de unidad social. O sea, hasta ahí yo veo el curso. Ahora bien, ¿qué pasa con los que no participan de esto? O sea, digamos, los sectores más violentos, más insurrectos, y que no quieren tener ningún tipo de diálogo con los sectores políticos. Bueno, Carlos, queda ahí, por lo menos queda un grano de esperanza en lo que vos decís, que haya un acuerdo dialogado y que eso encamine por lo menos esta profunda crisis y que esto pacíficamente vaya hacia un nuevo Chile, con más justicia, en fin. Sí. Por ahora te vamos a tener que dejar, que se nos ha ido el tiempo. Muy bien. Pero desde ya que vamos a seguir, porque el tema Chile evidentemente no se va a detener de un día para el otro,
y creo que sos en la Argentina la persona más indicada para que nos vayas comentando cómo evoluciona la situación allí. Bueno, espero seguir acompañándolo. Muchas gracias y que tengan una buena semana. Un fuerte abrazo. Chao, Chao, Carlos. Chao. Bueno, hemos hablado con Carlos Méndez, hombre político, hombre estudioso, que nos va informando sobre la situación de un Chile convulsionado, como casi toda una América Latina convulsionada. Una situación que es compleja y que hay que, bueno, mirarla con mucha atención, ¿no? Así es. Es una situación nueva en la historia del continente, es una situación realmente, porque inclusive el quiebre del 2001 en la Argentina tuvo otras características. Esto me parece que es mucho más profundo, hay reivindicaciones constitucionalistas, constituyentes en el medio, ¿no? Y hay una fuerza que no cesa, ¿no? Ya llevamos 6 semanas. Así es. Bueno, en algún momento, pero vamos a ver cómo sigue esta historia. Estamos en medio de la historia.